Entonces, comencemos. Mi nombre es Ezequiel Machado Beizaga, soy ingeniero electromecánico. Eh, Básicamente, en el tema de termografía existe una norma llamada la ISO 18436, parte 7, la cual permite certificar al personal y habilitarlo para lo que es realizar recolección, diagnóstico, procedimientos, límites y algunas otras mejoras en base a lo que se puede estudiar dentro de la termografía. Eh, es importante que nosotros veamos inicialmente el papel de la termografía infrarroja dentro del mantenimiento. ¿En qué sentido? Si ustedes han debido escuchar, existía un término, digo hasta hace poco porque la norma ya no lo reconoce como tal, que es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo como tal se basaba en la aplicación de técnicas para, en base a la recolección de sintomatología de cada máquina, poder llegar a definir un estado de operación, el cual nos permita trazar una curva de tendencia y adelantarnos de alguna manera a una falla catastrófica, detectar una falla de manera temprana y poder optimizar los paros de mantenimiento y algunas otras consideraciones que se dan en el trayecto. Entonces, digo, ya no existe el mantenimiento predictivo como término porque ha generado muchas confusiones entre lo que es el área de operación, el área financiera, el área de mantenimiento y demás, ya que cuando se hablaba de un ingeniero de mantenimiento de predictivo, de un plan de mantenimiento predictivo, la gente pensaba de que se tenía alguna forma de predecir alguna falla y de identificar el tiempo en el cual iba a ocurrir este. Y muchas veces, cuando se implementaba un plan de mantenimiento predictivo y existía una falla, la cual realmente siempre estamos expuestos y existe cierto nivel de correctivo que las empresas deben tener considerado dentro de su presupuesto. ¿Me escuchan, verdad? Porque hay una pregunta en el chat de a quién empieza. Ah, Sí, se perfecto. lo escucha, se lo Se escucha. escucha, se Se escucha. escucha, se escucha. Muy bien. Entonces, eh, como les decía, el mantenimiento correctivo tiene que estar dentro de lo que es la planificación de mantenimiento. Una empresa de clase mundial, como una referencia de benchmarking, puede llegar a tener hasta un 20% de presupuesto de correctivo dentro de su plan de mantenimiento. Eso no es algo que pueda llegar a erradicarse el 100%. ¿Por qué? Porque muchas máquinas no tienen la criticidad que se necesita para aplicar mantenimiento basado en condición o algunas otras técnicas que son costosas. En algún caso, nosotros podemos llegar a comprar dos bombas de iguales características. Las dos bombas tienen el mismo costo en repuestos, tienen el mismo costo en cuanto, perdón, el mismo plan de inspecciones recomendados por fabricante y demás. Sin embargo, una de esas bombas lo pongo para la provisión de agua a mi campamento, el cual si en algún momento se me corta, para mi proceso no es tan crítico. Y la otra bomba la coloco como provisión de agua a, a uno de los calderos. Entonces, en ese momento es en el que yo difiero el plan de mantenimiento que le voy a aplicar a cada una. No le aplicaré la misma cantidad de inspecciones a una bomba que a la otra. Tal vez a alguna optaré por ponerle algunos sensores adicionales y demás. En cambio, a la otra podré yo tener un stock de repuestos de rodamientos para llegar a un correctivo aceptable y demás detalles. No significa que no la voy a intervenir o le voy a dar seguimiento, pero por criticidad, la bomba que he puesto en el proceso es aquella a la que le voy a yo dar un poco más de atención dentro del mantenimiento. Entonces, lo que les decía del mantenimiento predictivo se va en este sentido. Yo llegaba a tener una falla en esta segunda bomba que está en el proceso y muchas veces era cuestión de operación o de la parte financiera, pero si tenemos un mantenimiento predictivo y por qué no hemos predicho esta falla y demás. Entonces, el término como tal genera confusiones.
o generaba confusiones. Es por ello que la nueva norma IS 60300, me confirman que se escucha, algunos me indican que no se escucha el audio, tal vez es algo privado, algo puntual. Ya, bueno, entonces Catherine puede que tenga algún problema en su dispositivo. Bueno, la norma ISS 60300 del 2014, a ver, está levantando la mano nuestra compañera, le vamos a ceder un momento. No tiene habilitado el micrófono, Catherine, es porque debe tener algún problema de audio. Todo está bien. Abduscan. Tampoco tiene habilitado el audio. Es un problema puntual. Yo creo que deberían revisar sus dispositivos. Vamos a continuar para poder abarcar toda la temática. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte inferior, la IS 60300 nos divide el mantenimiento, el inicial, dentro de tres grupos, los cuales están en la parte superior, y ya el especializado, que requiere un poco más de inversión y el involucramiento de todas las áreas, no solo mantenimiento, sino desde la alta dirección, en la parte inferior. Sin embargo, todo el mantenimiento le pone como base lo que podemos ver en la parte inferior: limpieza, lubricación, ajustes, verificaciones, calibraciones, reparaciones, renovaciones, nuevas tecnologías, aplicaciones y demás. Es que depende del dispositivo el tema del audio. Eso tendrían ustedes, si están desde un celular, habilitar el audio desde la llamada del dispositivo. Si están en celular, principalmente es el inconveniente. En las computadoras casi no pasa eso. Ya, entonces en la parte superior podemos ver el mantenimiento correctivo, el cual ahora está dividido en dos partes: el inmediato, el cual falla y tengo que realizar la reparación, y el diferido, que entre comillas lo podríamos hablar como un correctivo programado. Yo tengo una falla, tengo un respaldo de esta máquina, o por alguna razón mi proceso puede por un tiempo trabajar sin esa máquina, y traslado este mantenimiento a mi primera parada posible, a la más cercana. Otro tipo de mantenimiento que lo vemos repetido en la parte superior es el preventivo, el primero basado en la operación, el cual, dependiendo a qué tipo de contador vamos a llevar, puede ser por tiempo, mensual, trimestral, semestral, quincenal, puede ser por algún contador específico como horas de operación, números de operaciones, si es que de alguna manera tenemos un relé en un contactor, un interruptor de potencia o demás. Puede ser por número de revoluciones, si es que en algún momento estamos viendo una máquina de baja velocidad. Hay muchas formas en las que vamos a realizar los contadores. Eso depende de cada máquina y de la función que ésta tenga. Y el mantenimiento preventivo basado en condición, no, que tiene dos etapas. Primero, las técnicas nosotros las programamos. Indicamos dentro del mantenimiento preventivo basado en condición que voy a aplicar termografía cada 3 meses a tales máquinas, vibraciones cada 15 días, termografía, ya dijimos, análisis de lubricantes a mis máquinas críticas de manera mensual, a mis máquinas de segundo grado de criticidad de manera trimestral, y a las otras máquinas en algún caso va a ser directamente al cambio de aceite según recomendaciones de fabricante. Entonces, la primera etapa del mantenimiento preventivo basado en condición es programada, porque yo programo cuando voy a hacer la técnica. Sin embargo, la técnica me va a dar un estado. En función a los límites o a cómo yo gestione la máquina, voy a definir si mi nueva inspección la realizo de acuerdo a programa, o si mi nueva inspección la realizo mucho antes de lo que debería. Es decir, si yo tengo... Ah, muy bien, me alegra que haya entrado Abdul. Si ya tengo un estado de desviación de lo que es un parámetro normal, ya programo
una frecuencia menor. Entonces, el mantenimiento preventivo basado en condición lo que busca es ya no realizar las actividades de mantenimiento en base a horas de operación, como va el preventivo basado en la operación o en base a algún contador. ¿Por qué? Si nosotros podríamos tener una recomendación de fabricante de 6 meses, pero tomando el control de los parámetros adecuados, a los 6 meses no tenemos una desviación alarmante o siquiera no tenemos ninguna desviación de la operación normal y podemos extender esto 1, 2, 3 meses de acuerdo a nuestros resultados, a nuestro análisis de tendencia y nuestras técnicas, bienvenido, tenemos un ahorro en costos de mantenimiento y tenemos también unos beneficios adicionales por mantener una máquina en operación, porque ustedes saben que los tiempos de parada reflejan cierto nivel de, dependiendo a la empresa, productividad, producto terminado, energía entregada e incluso tiempo de personal de mantenimiento. Muchos indicadores, muchos KPIs que pueden intervenir en este sentido. Ya más allá, estos tres tipos de mantenimiento lo que hacen es identificar una posible falla. El correctivo ya en la catastrófica, el preventivo trata de evitarle de acuerdo a mantenimientos periódicos y el preventivo basado en condición lo que busca es detectar la falla en sus puntos iniciales. Yendo más allá, los tres de abajo, el mantenimiento proactivo como tal, lo que hace es buscar en base a las fallas previas, realizando una mesa de trabajo entre el personal de mantenimiento, operación y demás, identificar el por qué ha fallado esta vez esta máquina y ya y buscar la manera de eliminar la raíz de esta falla. Puede ser que toda la falla sea por una desalineación, puede ser porque la base no sea lo suficientemente rígida o flexible de acuerdo a lo que tenga que necesitar la máquina, puede ser un problema de una mala aplicación de la lubricación, puede ser un tema de la calidad de energía, pueden ser varias cosas ocultas que están dentro que al final si las eliminamos, nuestras fallas puede que no vayan a desaparecer por completo, pero se presenten con menor frecuencia y algunas ya de por sí con un control mayor no vuelvan a ocurrir. Entonces, el mantenimiento proactivo lo que busca es el análisis e identificación de fallas. Sin embargo, esto requiere de una base de datos, de un tiempo de conocimiento de la máquina, de un benchmarking, de conocer otras plantas similares, otras empresas a las que nosotros estamos manejando y ver, a ellos les ha ocurrido esto, muy bien, entonces yo buscaré si tengo este mismo inconveniente. Requiere mucho compromiso del personal en cuanto a las inspecciones a la máquina, en cuanto a la bibliografía, a la lectura, al conocimiento de la operación y otros detalles. El RCM y el TPM, tal vez algunos lo han escuchado, el mantenimiento centrado en la confiabilidad y el mantenimiento productivo total. Son filosofías de mantenimiento mucho más avanzadas, desarrolladas por el lado de la empresa Toyota en un caso y otras ya yendo un poco más allá, nos permite involucrar no solo al área de mantenimiento, sino a la alta gerencia en cuanto a inversiones, capacitaciones y demás, al área de operación, que son las primeras personas que están cerca a la máquina para que por lo menos conozcan en base a la operación continua formas de identificar alguna falla de manera prematura, un cambio en el sonido, un cambio en la temperatura, evaluar si las condiciones de carga de hoy para mañana son las mismas, en las mismas condiciones, si a la misma temperatura hoy estoy produciendo un 80% y mañana estoy un 75%, el porqué de eso. Entonces, el mantenimiento centrado en la confiabilidad y el mantenimiento productivo total y tratan de involucrar a toda la planta, pero requieren una preparación del personal, requieren una capacitación continua, requieren un empoderamiento, requieren un cambio de filosofía. Sin embargo, la filosofía no va desde abajo hacia arriba, la filosofía tiene que venir de arriba hacia abajo. Es posible implementar un TPM y un RCM. El TPM, ustedes han debido escuchar tal vez de las 5 S, las 5 S japonesas, Seiri, Seiton, Seiketsu, Shitsuke, que nos dicen
lo primero que tienes que hacer es orden. Ver qué de todo lo que está, empecemos desde tu escritorio o tu área de trabajo, qué de aquí realmente lo tengo yo solamente por conservarlo, porque me parece bonito, porque solo hay en esta planta, porque algún día lo voy a leer, y qué realmente lo voy a aplicar. Entonces te dice, tú agarra lo que necesitas y solamente consérvalo cerca. El resto, elimínalo o pon niveles. Pon, en este cajón pongo lo que uso de manera diaria, tal vez mi libro de Sharkus, y mi calculadora, es un decir. En el segundo cajón pondré lo que uso de manera mensual, un manual de mantenimiento, un manual de lubricación que lo consulto, pero no lo consulto de manera diaria. Y en el tercer nivel yo pondré algún documento de respaldo de la máquina, como un certificado del fabricante o algo así, algo que solo voy a utilizar cuando me lo soliciten. Entonces, la segunda parte ya es la organización. La primera, el orden. La segunda, la organización. El tercero, la limpieza. Ya después viene lo que es la estandarización en base a procedimientos y la disciplina, es decir, mantenerlo en el tiempo. Esas etapas son las primeras del TPM. Más allá ya van un poco a lo que es el mantenimiento autónomo, como decíamos con los operadores y demás. Y sigue un proceso que la verdad no se dejen engañar. Muchas veces vienen personas que te dicen, quiero implementar TPM, lo vamos a hacer en un año. No es un proceso de un año. Y no es un proceso que funcione si no está la cabeza metida en esto. Si alguno de ustedes quiere implementar TPM, puede revisarlo, que es un plan de mediano plazo, de 3 años a 5 años. Pero una vez que lo implementen y si tienen el compromiso de arriba y si todos ustedes lo pueden llegar a documentar en procedimientos, en instructivos y demás, como tal vez alguno ha escuchado en la ISO 9001, la norma de calidad que te pide que todo esté documentado, llega a ser. Ustedes han debido ver que muchos mecánicos, para ellos estar sucios por grasa y demás es normal. Sin embargo, existen plantas, principalmente las de fabricación de lubricantes y algunas que otras mineras y cementeras en el Perú, donde tú no ves grasa en las máquinas. Ellos dicen, para diagnosticar la máquina, primero tengo que limpiarla. De ese modo podré identificar dónde están los puntos de fuga, dónde tengo ingresos de contaminantes, si en algún punto tengo derrames, si en algún punto tengo obstrucciones, si esa aglomeración de suciedad me genera sobrecalentamiento. O sea, estas dos tecnologías tienen certificaciones, pueden entrar ustedes a la página del SMRP, esta certifica al personal en RCM y a partir de eso el personal tiene que empezar a trabajar y después de cierto tiempo viene Tubeirland y si tú consideras listo, hace una auditoría a la planta, pero desde la cabeza hasta el último trabajador para ver lo que es el involucramiento y puede llegar a certificar una planta, pero es un proceso muy largo. Bueno, eso comentando para el que preguntaba sobre la implementación. Y finalmente el mantenimiento lucrativo. Hasta hace poco, la verdad, me ha tocado ir a presentar una solución técnica a la parte de gerencia y demás. Entonces les he mostrado todo lo bonito que es, que está funcionando mejor, que tiene mayor eficiencia y todo eso. Pero al ser una charla técnica, los he visto al final no muy convencidos. Sin embargo, ya conversando con otras personas, después fui a estudiar un poco de lo que es contabilidad y economía, no a profundidad, pero sí a lo que realmente necesitamos saber, como modelos, flujos y demás, que les recomiendo que todos ustedes están en el área técnica. Yo sé que los números de manera financiera no es lo nuestro, sin embargo, tenemos que tratar de demostrar a las personas involucradas la parte de ahorro. A los que tienen celular, al costado les salen unos audífonos que llamar a través de dispositivo. Ustedes ponen llamar y se habilita el audio, como si estuvieran en una llamada. Ya, continuemos. Entonces, el mantenimiento lucrativo es traducir toda esa parte técnica a ahorro de energía, ahorro de repuestos, eh, costo de ciclo de vida. Muchas de las empresas en las que estamos actualmente, ustedes deben conocer los procesos de compra
se realizan a el postulante con el costo más bajo. En algún caso dicen calidad y costo, ¿no? Pero ¿cómo miden la calidad? Con algunas pequeñas especificaciones, pero si dos o tres cumplen, se van al costo. Entonces, si bien ese costo puede ser menor en esta compra, no sabemos si ese repuesto tiene desventajas en contra de uno que es ligeramente más caro o más caro de manera circunstancial. Pero si nosotros analizamos el ciclo de vida de inicio, es decir, ahorita el activo lo compro en tanto, de aquí a un año voy a gastar tanto en su mantenimiento y repuestos, tanto en su operación y demás, y hago una proyección a 10 años, y en el tema de lucrativo, tal vez algunos de ustedes han escuchado, lo pongo en valor actual neto, el BAN, y calculo el TIR. Bueno, estoy dando un paso hacia el mantenimiento lucrativo para demostrar a la gerencia de por qué en esta ocasión yo debería utilizar este servicio, este repuesto o este activo que es ligeramente más caro, pero en toda su vida va a ser mucho más económico que el otro activo. Entonces, el mantenimiento lucrativo trata de que el personal ya dentro de involucrado en el mantenimiento de una máquina conozca aspectos de economía, de finanzas y de contabilidad hasta el punto que le involucre. Entonces, actualmente estamos en la cuarta etapa del mantenimiento. Estamos viendo de que la vibración, el análisis de vibraciones ya no es una opción o un lujo, ahora es parte de las empresas, de algunas con monitoreo continuo y demás, de acuerdo a la criticidad de las máquinas, y otras por lo menos tienen colectores portátiles y hacen un seguimiento a sus equipos. Un colector portátil puede ser el inicio para cualquiera de ustedes y una cámara termográfica básica también puede ser el inicio para implementar un plan de mantenimiento para ustedes. Sin embargo, estos ya no son lujos, son realmente herramientas de trabajo muy certeras que está demostrado que se pagan en el tiempo. El costo-beneficio realmente es muy alto en relación a otras. Pero más allá aún con este tema del COVID y viendo lo que ya se venía hace tiempo con la creación de nubes y demás, la industria 4.0 es la revolución. Y si alguno ha escuchado de lo que es el Big Data, no es manejar nuestra información en servidores, sino es gestionar nuestro proceso de manera remota. De alguna manera ya existen universidades que te dan el Big Data como maestría o como un posgrado. Entonces, en la aplicación a lo que es termografía, vibraciones y otras técnicas adicionales, existen ya puntos de monitoreo continuo que te hacen llegar una alarma al celular, estando tú a muchos kilómetros de distancia, te permiten gestionar la máquina, coordinar y demás. Es ahí donde la industria 4.0 apoya. Y finalmente, la norma IS 14764, que nos sitúa el mantenimiento solo en dos partes, el mantenimiento planificado y no planificado, dentro del cual está el basado en condición, en el que tenemos las técnicas complementarias donde entra la termografía. Como ustedes pueden ver, es una de las técnicas base del monitoreo en condición. Y si ustedes ven acá, el análisis de vibraciones ya no está como una técnica de mantenimiento basada en condición, sino está ya como una cápite externo que tiene su propia normativa, su propia regulación, muchas empresas que ya se dedican a esto, y adicionalmente que es la técnica más, no común, diremos, el, la más conocida, la más popular de las técnicas de mantenimiento basado en condición. Y bueno, finalmente, ver que la mayoría de las empresas en nuestro país están en este sector. Vamos a lo mucho a un preventivo, pero por las actividades correctivas que tenemos que cubrir, esto no nos permite subir un poco más allá. Entonces, necesitamos realmente un poco de inversión en por lo menos una o dos personas que estén fuera de este mantenimiento correctivo por un tiempo para ver de planificar actividades que nos permitan salir de este estado actual de mínima eficiencia y por lo menos migrar a la fase uno de un mantenimiento basado en condición y un mantenimiento basado en tiempo, y ya a la larga ir
viendo los beneficios y poder llegar a un punto de máxima eficiencia con un mantenimiento basado en confiabilidad y un mantenimiento productivo. Ya. Y esta nos permite identificar las técnicas de mantenimiento, como la termografía que vamos a ver, dentro de una curva que se llama PF, la curva de inicio de falla a falla catastrófica. Aquí a la parte izquierda imaginemos que es una máquina operando en condiciones normales. En este punto tenemos un inicio de falla, el cual vamos a decir por cualquier causa externa. Dependiendo del tipo de falla, existen técnicas que nos permiten identificarlos de manera más temprana, como por ejemplo el ultrasonido es una técnica en la que pocas personas están desarrolladas, la verdad me incluyo, yo poco conozco del ultrasonido, pero se ha demostrado de que es una de las técnicas que si la aplicas bien, si tienes personal bastante calificado, puede detectar una falla casi en el inicio de la misma. Un poco más allá, el análisis de vibraciones y análisis de aceite pueden llegar a ayudar a detectar casi el 80% de los modos de falla. Bueno, me alegra que manejes, Milton. Hay varias aplicaciones del ultrasonido como detección de fisuras, rodamientos de baja velocidad y demás. Es una técnica que hay que estudiarle bastante. No es tan común las personas que manejan ultrasonido como aquellas que ya ven análisis de vibraciones e incluso análisis de aceite, porque estas técnicas ya tienen bastante normativa, no son muy subjetivas. Tú puedes interactuar, intercambiar y demás información. Y adicionalmente que entre las dos, como vemos, cubren casi el 80% de los modos de falla. Y al cubrir esto, tú puedes, de alguna manera, con una menor inversión, tener un mayor alcance. Se podría decir que el tridente de del mantenimiento preventivo basado en condición son vibraciones, aceite y termografía, porque con las tres puedes llegar a interactuar. Hay algunos modos de falla que tanto vibraciones como aceites te ven, hay otros como aceites y termografía y otros vibraciones y termografía, hay otros que solo aceites primero, hay otros que solo vibraciones primero. Y esto de que estén más adelante en la curva es dependiendo al modo de falla. A veces el análisis de aceite detecta un desgaste de manera más rápida que las vibraciones, porque las vibraciones requieren cierta pérdida de masa o cierto nivel de desalineación, de desfase, de deformación y demás, cosa que el aceite lo ve antes, pero un análisis de aceite jamás me va a detectar desalineación. ¿Me puede detectar desgaste de cojinetes? Sí, pero desalineación como tal de un acople jamás lo va a detectar antes que vibraciones. Pero si ustedes ven, lo que ven estas técnicas son síntomas, no ven causa de falla, ven consecuencias. Y más adelante aún está, más o menos por este punto, la termografía. Si ustedes pueden ver acá, dice un punto de calentamiento al tocar. ¿Y qué es lo que hace la termografía? La termografía lo que nos permite ver es la emisión térmica de una máquina. Nos permite ver ya un síntoma de sobrecalentamiento existente o no mediante el control de la emisión térmica, y eso ya es una consecuencia. Si nosotros ya tenemos un sobrecalentamiento, es que estamos en un nivel de falla avanzada. Y bueno, lo que tendríamos que empezar ahí es un seguimiento en base a nuestro plan de mantenimiento antes de caer en la zona de falla catastrófica. Ahora, lo que les decía del mantenimiento predictivo se refleja bastante bien acá. Muchas veces ustedes, si detectan una falla en este punto, ninguna técnica te va a decir se llega a falla catastrófica en exactamente 14 días, 5 horas y 16 segundos. Pero se buscaba eso. Entonces, lo que nosotros podemos ver es con qué frecuencia vamos a implementar una técnica en base a una vez que ya se ha detectado la falla. ¿Es necesario intervenir ahora? ¿En qué punto de la curva nos encontramos? Todo eso depende de un análisis de la máquina, de que ustedes conozcan cómo opera. Y bueno, en ese sentido, la termografía tiene su norma. Ya les había mencionado inicialmente que la 18436.7 permite certificar al personal, pero esta certificación tiene requisitos. Para certificarse como nivel 1, que es uno de los 3 niveles que existen,
ustedes deben tener por lo menos una experiencia trabajando cerca de alguien de termografía o con tecnologías de termografía por al menos 6 meses. Una vez que certifican el nivel 1, para pasar a nivel 2, necesitan por lo menos 12 meses de práctica trabajando como nivel 1 y posteriormente de 2 a 3 lo mismo, 12 meses de práctica trabajando de nivel 2 a 3, ¿no? Y los niveles de responsabilidad son distintos. El nivel 1 básicamente lo que hace es recolectar imágenes, poder definir límites y demás, pero no puede certificar informes porque eso lo hace un nivel 2. Un nivel 2 ya prepara una ruta, certifica informes, puede realizar programación, pero ya el nivel 1 maneja una cámara, puede programar, puede realizar algunos detalles en campo. Y el nivel 3 escribe procedimientos, puede participar en calibración de cámaras termográficas, elabora rutas, hace análisis un poco más profundos de lo que es la termografía. Entonces, eh, un nivel 3 es el que certifica. El curso que se va a dar no es certificable porque no existe ningún nivel 3 en Bolivia de momento. Las empresas que dan certificación normalmente vienen de Perú o Brasil con ITC o con Ademinsa. Y bueno, estos cursos son bastante caros. Un nivel 1 está entre 1.000, 1.200 dólares y demás. Así que yo no les quiero mentir, el curso que les vamos a dar tiene por lo menos un 80% del alcance para una certificación nivel 1, pero no es certificado. Nosotros vamos a tocar todo el tema de lo que es la parte teórica, las cámaras termográficas, la configuración de cámaras termográficas y las aplicaciones. Utilizando cualquier tipo de cámara termográfica, sean las más comunes FLIR, Fluke, dentro de las cuales sí están haciendo algunas consultas en el chat. Yo también considero que FLIR tiene mejor tecnología, pero una Fluke para comenzar y por el tema económico te sirve bastante. Entonces, memoricen eso. Si quieren, yo tengo el resumen de esta norma para ver el alcance de lo que pide en cuanto a capacitación. Por tanto, se los voy a pasar a través del Lilibet, que yo creo que se les va a hacer llegar a los correos o mediante la información que ella les solicite. Y bueno, ya terminando el primer tema, todo esto del mantenimiento se traduce en un concepto. Ustedes han escuchado de la confiabilidad, pero a mí me gusta más el término de fiabilidad, que nos indica probabilidad de que un sistema, equipo, aparato, dispositivo cumpla la función para las cuales ha sido creado o diseñado bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado. Yo creo que es la misión de mantenimiento, no tanto reparar máquinas, analizar fallas y, y corregirlas, sino buscar la manera de que una máquina trabaje de la forma en la que tiene que trabajar, bajo las condiciones en las que tiene que trabajar, por el mayor tiempo posible. Garantizar que siempre se pueda tener un estado de la máquina en ese sentido. Para ello ya nosotros aplicamos preventivo, basado en condición, proactivo, incluso cierto nivel de correctivo, pero nuestro objetivo es la fiabilidad de una máquina. Bueno, una pequeña ronda de preguntas si tienen algo en relación al mantenimiento, antes de pasar ya a lo que es la termografía infrarroja de manera... Hay una pregunta de Jesús, ¿con qué parámetros básicos para una cámara termográfica? ¿Cuál Fluke? Y si fuera otra marca, ¿qué parámetros para iniciar? Primero, las máquinas como tal, y esto ya entrando a lo que es termografía infrarroja, hay un concepto. La termografía no mide temperatura. La termografía lo que hace es recolectar el grado de emisión térmica que tiene un cuerpo. Un cuerpo puede emitir su calor o su energía en forma de calor, pero la cámara termográfica lo que recolecta es esa energía y la traduce a temperatura. ¿Cómo la traduce? Con un concepto que nos vamos a ir adelantando, que es emisividad, que es
el grado en el cual un cuerpo puede emitir el calor que éste contiene, reflectividad, que es este cuerpo, aparte de emitir su calor hacia la cámara, está reflejando el calor que viene de otros cuerpos, por lo tanto, un factor de reflexión es, es parte de este cálculo. Otro, la distancia de la cámara al objeto, la temperatura ambiente, la humedad relativa. Entonces, para tú seleccionar una cámara termográfica tienes que considerar qué aplicaciones vas a tener. Si tú compras una de las económicas de FLIR y Fluke, no vas a poder realizar mediciones a 25 metros y demás. Tendrías que realizar a no más de 5, 3, 5 metros, en el mejor de los casos 10 metros para tener una resolución. Porque la limitante es el lente. Y el lente de las cámaras termográficas tiene un límite tecnológico. La mejor cámara en el mundo que existe en este momento es la FLIR T1020. Esta FLIR T1020 es una cámara muy pesada con unos lentes con un alcance de hasta 25, incluso 35 metros. Es una cámara que tiene una resolución de 1.02 megapíxeles. Ustedes vean que en su celular, para imágenes normales, tienen hasta 20 megapíxeles, pero en termografía la mejor cámara tiene 1.02 megapíxeles. Entonces, las iniciales no esperemos que tengan más de 20.000 píxeles o 20 kilopíxeles, que es poco. Normalmente las cámaras pequeñas inician así. Y alguien pregunta el tema de la cámara CAT. Yo he trabajado con esa porque me regalaron los de Fluke una cámara CAT. Es para diversión. No, uno, que ninguna empresa en Bolivia te calibra esa cámara porque no la ven como calibrable. Todos los equipos para hacer mantenimiento basado en condiciones necesitan una calibración anual o bianual, dependiendo a la marca. Esto se hace como una contrastación con un patrón y en Bolivia hay empresas como Helios, como Vidroval, que te hacen la calibración de estas cámaras, pero lo que hacen es una comparación más que calibración. Verifican que esté en el rango que te dice y si no está, bueno, pues la tienen que mandar afuera para hacer el ajuste como tal. El ajuste ninguna empresa en Bolivia de momento lo hace, pero la calibración con patrones, la verificación más que nada, sí se realiza en Bolivia. Y estas cámaras CAT en realidad son un juego, son para práctica, para que tú vayas familiarizándote y demás, para cuestiones muy cercanas, si tú quieres a unos 20 centímetros, 30 centímetros, no es para aplicar. El celular CAT con cámara térmica viene con una resolución, creo, de 2.000 píxeles o 3.000 píxeles. Si alguno ha trabajado con estas, para baja tensión, para conexiones, puede llegar a servirte para detectar algún punto caliente y demás, pero aplicaciones industriales, no. No he revisado las cámaras UNI-T para el tema del control del COVID-19, pero en realidad no, estas no controlan más que una posible fiebre. Todas aquellas, inclusive los pirómetros láser que te puedan detectar una temperatura, sirven para un control de fiebre como tal. Entonces, si cumple los parámetros y demás, bueno. Para mantenimiento, ¿cuál cámara recomendaría? Eso depende de la aplicación, de cuál vas a realizar. Por ejemplo, en estructuras eléctricas de gran altura, se podría utilizar una FLIR P660, T660 o demás, porque la relación entre el peso y la resolución es buena. Una cámara de menor resolución no te va a permitir ver nada, porque las cámaras tienen un alcance, pero una cámara T1020 también va a ser pesada, no la vas a poder subir a las estructuras y demás. Entonces, para sistemas de baja tensión pueden utilizar una FLIR 10 o una i30 o una Fluke TI-25. Son suficientes para sistemas de baja tensión. Ahora, lo de aplicaciones vamos a verlo después. Continuemos, ¿ya? Para que entren y veamos un poco más rápido esta parte.
Preguntémonos qué tanto sabemos de termografía. La termografía como tal tiene un campo teórico muy amplio, el cual ustedes tienen que conocer para poder diagnosticar de mejor manera. Lo primero es la teoría de infrarrojos, es decir, la aplicación de la termografía tiene un campo limitado de acuerdo a los rayos infrarrojos. Nosotros tenemos un campo de visión, hay otro campo que ustedes conocen, el campo ultravioleta, ustedes conocen los campos de los rayos X, de las microondas, y dentro de eso hay un pequeño margen que es los infrarrojos, lo vamos a ver después. Ver qué es la termografía, que no es medición de temperatura, es medición de emisión térmica y de acuerdo a algunos parámetros se calcula la temperatura, por eso, si ustedes la calculan mal, si lo programan mal, van a hacer un mal cálculo y van a obtener en algunos casos una falla que no existe y en algunos casos no van a detectar una falla que realmente existe. Conducción, convección y radiación, que tiene que ver con transferencia de calor, mecanismos de transferencia de calor que nos permiten diagnosticar de mejor manera los puntos de temperatura o de emisión térmica, el espectro electromagnético, donde nos estamos manejando, el sistema infrarrojo ya en el manejo de cámaras y demás, la energía emitida, transmitida y reflejada, que tiene que ver con cuerpos negros, con cuerpos perfectos y con cuerpos grises, que son los cuerpos, no vamos a decir imperfectos, pero no son cuerpos negros. Resolución óptica, esto ya para darles un patrón de lo que es la configuración de las cámaras termográficas y demás. Y la cámara termográfica como tal. En el tema de cámara termográfica vemos el tema de posibles daños, parámetros del lente y demás. A ver, un momento, Jeremías ha levantado la mano, le vamos a dar un momento el micrófono, pero por alguna razón no me deja darle. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Jeremías? Ya, bueno, entonces avancemos. Creo que, si no, escribe tu pregunta en el chat, por favor. Entonces, dentro de lo que es la termografía, vemos un poco de historia de que esto ha sido más un descubrimiento accidental. Cuando el físico inglés Herschel estaba buscando un lente para un telescopio, él vio de que al hacer pasar luz por uno de estos cristales, la luz se descomponía en varios colores, los 7 colores del arco iris, como un prisma. Pero al sentir en la mano de que cada color tenía, si pueden escribir por favor sus preguntas en el chat para no interrumpir, Jesús y Jeremías, al sentir de que la temperatura en cada color era distinta, él empezó a colocar termómetros en cada uno y vio de que la diferencia en los colores permitía diferentes temperaturas. Por tanto, empezó a investigar un poco más esto. A los que quieren ir más adentro, esta misma persona es la que descubrió el planeta Urano. Por tanto, como les decía, era más un astrónomo que por accidente descubrió la termografía. Entonces, ¿qué es lo que se dedujo de esto? Cualquier cuerpo que tenga una temperatura mayor al cero absoluto, que es menos 273,15 grados, emite radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja es invisible al ojo humano, salvo que sobrepase los 655 grados centígrados. Si pasa esa temperatura, recién se vuelve visible. Es por ello que al inicio de la termografía no estaba tanto aplicada al mantenimiento, sino se desarrolló para evitar los accidentes en las personas. Muchas veces, cuando inició el tema de la industria,
se tenía superficies calientes que el operador o el personal de trabajo no las podía identificar y al tocarlas sufrían graves daños y demás. Es por ello que se empezó a determinar, a realizar esta técnica para el tema de seguridad como tal. Ya posteriormente se empezó a darle aplicaciones técnicas. Entonces, ¿qué es una cámara termográfica? Es aquel dispositivo que me permite traducir esta emisión térmica dentro de una imagen y graduar cada punto de emisión térmica de acuerdo a su intensidad en un código de colores. Existen cámaras termográficas que me dan escala de grises, existen cámaras termográficas para seguridad que hacen eso en la oscuridad, existen en las cámaras convencionales paletas que me dan colores del arco iris o me dan degradaciones del color del hierro o me dan degradaciones por colores básicos. Después respondemos a la pregunta. Eh, ¿Y de qué depende esto? Uno, depende de las superficies. La emisividad es un factor o una propiedad del material. Cada material, de acuerdo a su rugosidad, a su acabado superficial, a su estructura y demás, tiene una emisividad diferente. Es por ello que, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, los ojos son diferentes al material del pelo, la piel que se ve en las orejas son diferentes al material de los ojos y la nariz tiene otra estructura. Por tanto, la emisión térmica que existe en cada uno es diferente. Y es eso lo que hace una cámara termográfica, traducirme la emisión de cada superficie en una imagen. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta técnica? Primero, ayuda a detectar máquinas que están en operación, en movimiento, o que por su operación tienen un incremento de temperatura. Eso, como habíamos dicho, era su aplicación inicial. También ayuda a detectar la operación o medir temperaturas de objetos difíciles de alcanzar, que pueden estar en un entretecho, pueden estar a una altura considerable, pueden estar en un espacio cerrado, como es el tema de los cubicales de media tensión. No podemos acercarnos a ellos por un tema de descarga. Nos permite realizar el control de temperaturas o hacer algún mantenimiento a máquinas imposibles de apagar. Necesitamos que sigan en producción, sigan en operación y demás, así que un control que nos permite esa es la termografía. Peligrosos al contacto. Ahorita les respondo esa pregunta. Ya, peligrosos al contacto. ¿Las vibraciones de qué dependen? De un sensor de vibración. ¿Este sensor de vibración tiene que estar cerca o en contacto de la máquina? Sí. Pero ¿qué pasa si esa máquina opera a más de 600 grados? Entonces, ningún sensor de vibración me va a aguantar esa temperatura o no voy a tener la capacidad de yo acercarme a poner un sensor salvo que sea uno permanente. Entonces, en este caso, la termografía es una mejor opción porque es segura para la persona que la está realizando. Esto puede ser perjudicial para una máquina, para un sensor, para la persona. Entonces, el último punto nos dice donde el contacto puede dañar, contaminar o cambiar su temperatura. Entonces, la termografía en este sentido se considera una técnica ventajosa para este tipo de aplicaciones. Ahora, lo que les había dicho es ver la diferencia entre calor y temperatura. El calor es una forma de energía emitida por un cuerpo. Un cuerpo emite su calor de acuerdo a la energía contenida. Y cómo nosotros podemos ver la calidad de energía de un cuerpo por su temperatura. Si yo tengo dos cuerpos iguales, dos barras metálicas, una tiene 60 grados centígrados y la otra 40 grados centígrados de temperatura, el de 60 grados se dice que tiene mayor calidad de energía. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan las leyes de la termodinámica, la segunda ley nos indica de que la energía o el calor fluye de un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura.
hasta que alcancen la estabilidad térmica. Entonces, el de 60 grados permitirá mayor flujo de calor hacia un punto de menor temperatura que el de 40. Entonces, no es lo mismo calor que temperatura. Y es ahí donde tenemos que empezar a diferenciar la termografía. La termografía nos mide la energía emitida en forma de calor y nos permite calcular la temperatura. Por tanto, el cálculo depende mucho del operador y es ahí donde entra la capacitación en termografía. Nos permite reducir los errores para calcular la temperatura y poder diagnosticar de mejor manera, porque no diagnosticamos a partir del calor, diagnosticamos a partir de la temperatura. Entonces, en la temperatura tenemos varias escalas para medirlas. Las principales son los grados centígrados en el sistema métrico o en el sistema internacional y los grados Fahrenheit en el sistema eh, americano. Tenemos adicionalmente el Kelvin, que nos mide temperatura absoluta, que se utiliza para los cálculos de radiación, para los cálculos de químicos asociados a lo que es la química molecular y demás, que son también de bastante utilidad. Y los grados Rankine, que como referencia es algo similar a los Kelvin, pero en el sistema americano. Entonces, como habíamos dicho, el calor es una forma de energía en la que se presenta la emisión de un cuerpo. Cuando un objeto cambia su temperatura es porque esta energía o está siendo recibida de otro cuerpo de mayor temperatura o la estamos emitiendo a un cuerpo de menor temperatura. Entonces, la temperatura nos permite ver cuánto calor se transfiere de un cuerpo hacia otro o de un cuerpo o de otro cuerpo hacia este cuerpo. Es importante pensar que el calor es una cantidad de energía, por tanto se la mide en BTUs, en kilojulios, en calorías, en kilocalorías y demás, ¿no? Sin embargo, la temperatura tiene otro tipo de medición, que es una medición en grados. Y para ello entramos a los conceptos básicos que necesitamos conocer para la termografía, que es transferencia de calor. La transferencia de calor, según lo que habíamos dicho por la segunda ley de la termodinámica, nos indica que el calor fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, o de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, hasta que se encuentre el equilibrio. Y ese es el principio que ve la termografía infrarroja. Mediante la radiación térmica que nos emiten los cuerpos, el lente permite capturar la emisión de cada cuerpo, sea cual sea su temperatura, de acuerdo al rango de la cámara. Entonces, existen tres mecanismos de transferencia de calor. Conducción, el cual se realiza a través de un cuerpo sólido, depende de las propiedades del cuerpo. La convección, que se da en fluidos líquidos o gaseosos, que depende del flujo, de la temperatura, de la viscosidad y de otros parámetros del fluido. Y la radiación. La radiación no depende del medio, no necesita un medio para ser transferida, solamente depende de la capacidad de emisión térmica del cuerpo. Es en este punto de radiación o radiación térmica que vamos a manejarnos más. Sin embargo, nosotros necesitamos conocer los otros dos mecanismos de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque el tema de conducción nos va a ayudar en el diagnóstico. Tal vez a los que han trabajado con termografía ya ustedes han visto de que muchas veces si ustedes realizan una toma de manera directa de frente, como nuestro cuerpo está irradiando temperatura, tenemos temperatura reflejada en nuestro cuerpo. Y si es un cuerpo de mayor temperatura, como puede ser, no sé, una chimenea o algo, y yo apunto a un cuerpo que está en la dirección de la emisión de esa chimenea, yo voy a ver temperatura, principalmente en los metales o en superficies que reflejan. Pero si yo me muevo en alguna dirección, esto también se va a mover conmigo o va a desaparecer. Sin embargo, si es una falla que tiene un punto de calor en un punto considerado como por ejemplo este seccionador, por el tema de transferencia de calor por conducción en el sólido, el calor se va a distribuir hasta cierto punto dentro de ese cuerpo. Es ahí donde la conducción me permite diagnosticar si tengo un punto caliente o no. Este mecanismo de transferencia de calor depende de la conductividad del material, de la diferencia de temperaturas con el medio o con los otros cuerpos que están
asociados y del área en el cual la energía es transferida. Un ejemplo de cambio de conductividad es este. Cuando agarramos una superficie caliente metálica con un paño, estamos cambiando la conductividad para que no tengamos un problema de sobrecalentamiento en las manos. Si agarramos directamente el metal, por la conductividad del metal, nos va a pasar mucho más rápido el calor. Sin embargo, tiene menor conductividad el trapo y por eso estamos, entre comillas, con una menor transferencia de calor. Y lo mismo en un vaso. A todos ustedes les gusta tomar café, así que si lo han tomado en alguna de las tiendas de café, siempre te dan un cartón para que tú puedas sujetar el vaso. Y en función a eso, a la conductividad viene la capacidad térmica. La capacidad térmica es la propiedad de un cuerpo que le permite almacenar energía. Entonces, ustedes han debido escuchar de la constante Cp, la cual, de acuerdo al material, nos permite calcular el calor para lo que es ebullición y demás. Hay un compañero que nos indica que se está acabando la batería de la laptop. Les van a mandar el video de la charla. Sería importante que puedan dejar su correo o algún detalle a Lilibet o directamente aquí en el chat y les va a hacer llegar para que ustedes puedan completar todo este detalle. Entonces, esa capacidad térmica del material nos dice de que no va a ser lo mismo medir termografía en un cuerpo de aluminio, como que en un cuerpo de hierro, como que en un cuerpo de cobre, en madera o en otros detalles, inclusive en la piel humana, porque cada cuerpo tiene una constante de capacidad térmica diferente. Y en este sentido, ¿qué voy a hacer yo si en una imagen térmica tengo varios materiales? Entonces, en ese sentido, lo que yo tendría que hacer es ver qué es lo que estoy buscando diagnosticar. Si en el punto tengo aluminio, madera, hierro, pero yo estoy queriendo ver el conector, entonces programaré la cámara termográfica con emisividad para el aluminio. Si bien el resto no me va a dar una temperatura adecuada, yo estoy buscando el aluminio, ¿correcto? Entonces, también, como ustedes pueden ver, esta parte de capacidad térmica y conducción nos ayuda en el diagnóstico. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya algunas aplicaciones que dependen de lo que es la conducción. En el primero podemos ver los radiadores de un transformador eléctrico. Si ustedes ven, ya los radiadores de la parte externa están en un color que ya más adelante podremos decir que es de menor emisión térmica y por tanto menor temperatura. En ese sentido, aquí existe algún inconveniente. Puede que exista una obstrucción acá, un sarro o algo adicional que no esté dejando pasar el aceite caliente que viene de la parte superior hacia la parte inferior. Entonces, es aquí donde la conducción me permite diagnosticar que aquí tengo una obstrucción y ver una manera de intervenir. ¿De acuerdo? O puede ser simplemente que aquí tengamos una válvula y esté cerrada. Eso ya depende de que ustedes conozcan el proceso. En este otro punto nos permite medir el volumen contenido en un recipiente. De acuerdo a la temperatura de cada uno, por conducción, como este líquido tiene una temperatura y está en contacto con el metal de la parte interna, va a transferir su calor por conducción a la parte externa. Y por tanto vamos a poder ver el nivel del fluido o de lo que esté contenido dentro de este recipiente aplicando termografía infrarroja. Entonces, nos permite de alguna manera con mayor certeza hacer un control de aquellos fluidos que nos permitan o de alguna manera sean difíciles o críticos si los perdemos. En este otro caso tenemos un circuito. Puede ser un circuito de vapor, de fluido, de agua caliente, de varias cosas. Y aquí estamos aplicando un principio que se llama la isoterma, que nos dice que un cierto rango de temperaturas yo lo voy a pintar de un solo color. Aquí han elegido que todo aquello que esté arriba de 240 grados esté en rojo. Tal vez lo que han buscado es determinar si esta válvula estaba cerrada o abierta. No podían acercarse. Y también determinar si esta otra válvula estaba cerrada o abierta, o si este filtro estaba obstruido.
Entonces, con esto podemos ver de que sí esta válvula está cerrada, de que sí el filtro está obstruido y de que entre este punto no tenemos flujo de fluido. Tal vez así queremos que opere, tal vez no, pero esto ya nos permite control de procesos. La isoterma no siempre se pone a la parte superior, puedes poner perdón, a mí se me ocurre, digamos, entre 50 y 60 grados, porque esa temperatura yo veo la presencia de un producto dentro del ducto. Entonces, todo lo que esté entre 50 y 60 me lo va a pintar de un color. Normalmente la isoterma la usamos en verde, pero eso ya depende de cada cámara. ¿Ya? Ahora, estas son aplicaciones en el tema de conducción. Vamos a la siguiente, convección. La convección, a diferencia de la conducción, no se da en sólidos, sino en fluidos líquidos o gaseosos. Esta es mucho más difícil de calcular, la convectiva, porque depende de muchos factores, como son la velocidad de flujo, el sentido de flujo, la condición de superficie, la geometría y adicionalmente la viscosidad. ¿Por qué? Porque esta nos permite la interacción con el material. Entonces, ¿en qué nos podría afectar la convección? Algunos han debido escuchar de los hornos de cemento, de los hornos de secado y demás. Ahí tú tienes un flujo de gases calientes que pueden evitar que tú tengas un buen diagnóstico. Entonces, existen ya cámaras especializadas que solo te ven el flujo de gases, solo te permiten ver fugas, materiales y demás. Entonces, las aplicaciones y la selección de la cámara depende de qué es lo que tú quieres ver. ¿De acuerdo? Entonces, la convección tiene dos formas de presentarse. Convección natural, cuando ocurre simplemente por la diferencia de temperatura que provoca una diferencia de densidades. Y ustedes saben que si un cuerpo, perdón, un fluido es más denso que otro, este se va a la parte inferior por gravedad. Y el de menor densidad va a la parte superior, o el más caliente va a la parte superior. Y la convección forzada, que ya tiene que ver con una fuerza, como un ventilador, como una bomba en un fluido hidráulico, o en la acción del viento. ¿Y dónde nos afecta la convección? Nos afecta en los sistemas expuestos a justamente la convección forzada. Si ustedes pueden ver, en la parte inferior nos dice de que si medimos termografía en un ambiente sin viento, podemos llegar a tener una emisión térmica y una temperatura, por ejemplo, de 50. Para hacerlo más fácil, de 30. Si existe viento a 10 millas por hora, 16 kilómetros por hora, esa emisión térmica o ese delta T se puede reducir a la mitad. Es decir, yo voy a tener 15. Ya no es tan grave como 30, pero no es tan grave no porque no existe una falla, sino porque el viento me está refrigerando los componentes. Y si el viento sube un poco más a 15 millas por hora o lo que es 21 grados centígrados, nosotros podemos ya tener hasta un 2/3 de reducción del delta T. Es decir, mi delta T que inicialmente era 30 grados, ahora va a ser 10. Y eso me va a permitir ver de que, bueno, la falla no es tan alarmante, ¿no? Un 30 grados de diferencia contra un 10 grados de diferencia ya es mucho más considerable. Pero esto puede ser engañoso. Es por eso que se trata de buscar la menor convección forzada existente, principalmente en sistemas abiertos, el viento. Ahora, aquí hay algo más explicativo en este sentido y va a responder la pregunta de uno de los compañeros que me decía hace rato. Ah, me indica Lilibet que va a dejar un link en el grupo de WhatsApp para que se contacten directamente, bueno, aquí también este link, para que se contacten directamente con ella y le pasen los correos, para que no saturemos el chat y no se pierdan las preguntas. Por favor, a todas las personas interesadas, vámonos al link. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a para un poquito refrescar la garganta, vamos a ceder la palabra a Rodrigo. Rodrigo, ¿puedes habilitar tu micrófono? Bueno, nuevamente no lo habilita. Entonces, continuemos.
Aquí podemos ver un ejemplo de la convección. Este es un interruptor del tanque muerto, el cual en el mismo circuito, aquí podemos ver la fase central o la fase B, en condiciones de viento de 24 kilómetros por hora, tenemos el conector que vamos a llamar conector 1, porque está más cerca nuestro, a 85 grados Fahrenheit y su conector 2 a 76 grados Fahrenheit. Considerando que es una misma parte del circuito y que la corriente es la misma, deberían tener una misma temperatura, ¿correcto? Sin embargo, por el tema de pérdidas eléctricas y demás, sí hay un rango tolerable. El rango tolerable para sistemas eléctricos es de 0 a 5 grados centígrados, estoy hablando, aquí estamos en Fahrenheit, eh, es tolerable. De 5 a 10 es sospecha, entonces ya tengo un incremento de temperatura, puede ser por un desajuste de pernos o algún otro detalle, que como es sospecha puedo dejarlo de lado por un tiempo. Más de 10 grados hasta 20 ya es urgencia, tengo que intervenirlo en el menor tiempo posible y más de 20 grados ya se pone como emergencia y es intervención casi inmediata. Fíjense que acá tenemos una diferencia de 9 grados Fahrenheit y con la fase de al lado tenemos una diferencia de 13 grados Fahrenheit. Sin embargo, si nosotros esperamos a que el viento cese y nuevamente esto se estabilice térmicamente, fíjense que el mismo punto tenía 117 grados Fahrenheit, la diferencia con el punto del mismo circuito llega a ser 22 grados Fahrenheit, comparado con los 9, esto ya ha subido a más del doble. Y entre la otra fase tenemos una diferencia de 36 grados Fahrenheit, lo cual ya ha subido en relación a los 13 a casi 3 veces la temperatura. Es ahí donde la convección puede afectar la imagen termográfica. Ahora, los colores de la imagen no, si ustedes pueden ver acá, un color blanco me daba 85 y aquí un color blanco también me daba 117. Entonces, la cámara tiene un rango. Este rango puede ir de, por ejemplo, la FLIR T660 tiene de menos 60 grados a 2000 grados. Pero como si yo midiera en este rango la cantidad de colores sería infinito, cada cámara tiene dentro de ellas mismas subrangos. Es decir, por ejemplo, la FLIR T660 tiene 3 rangos. Uno primero de menos 60 a 120 grados, un segundo de menos 35 a 300 grados y un tercero de 160 a 2000 grados. Entonces, cuando yo seleccione y vea más o menos a qué temperatura deberían estar mis cuerpos, yo selecciono mi rango, digamos, de menos 35 a 150 grados. Dentro de ellos, yo voy a seleccionar adicionalmente un campo. A ver, los vamos a silenciar un momento. Hay que mencionar de que nuevamente los pobladores de... Ya, perdón, los silenciamos un momento. Yo selecciono un campo, es decir, no voy a utilizar el menos 35 al 150 porque sé que estas máquinas deberían trabajar entre 25 y 60. Entonces, yo pongo 25 a 60, selecciono ese mi campo de medición. Y si utilizo una paleta de colores del arco iris, obviamente los más oscuros, los que tienden a azul, van a ser los más fríos. Vamos a pasar por verde, amarillo, naranja, rojo y los blancos van a ser los más calientes. Pero cuando selecciono este campo de 35, perdón, de 25 a 70, mi azul estará por 25, 26, 27, mis rojos ya estarán cerca al 70 y más allá de lo que esté más arriba de 70 se va a ver en blanco. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono otro campo, digamos de 0 a 100, mis azules van a estar por el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y mis rojos estarán por el 90. Entonces, depende mucho del campo que yo seleccione el color. El azul no siempre me va a dar una temperatura de 25 o de 0. Va a depender del campo en el que yo mida. Si yo mido de 75 a 100, mi 75 va a ser azul, pero en mi otro campo, mi 75 era rojo o blanco. Entonces, no es que el color va a ser una temperatura siempre sí o sí. Sí va a ser el punto más frío, el azul y el negro, el morado y demás, pero dependiendo al campo
va a depender su temperatura. Eso respondiendo a una de las preguntas que hicieron hace rato, que vale la pena aclarar. Ya pasando al tercer tipo de mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación, que es en la que nos vamos a concentrar. Esta depende de la radiación electromagnética. ¿Y qué es la radiación electromagnética? Son ondas, que dependiendo a su longitud de onda, que sea onda corta, onda más larga, va a emitir cierto nivel de radiación y por tanto mayor o menor temperatura. Una onda más corta tendrá mayor temperatura, una onda más larga, perdón, una onda con una longitud de onda más pequeña será de mayor temperatura y una longitud de onda más larga tendrá menor temperatura. ¿Ya? Entonces, todas estas ondas se mueven a la velocidad de la luz. Un ejemplo de un cuerpo radiante es el Sol. Está a una distancia muy grande, pero aún así sus ondas viajan a la velocidad de la luz, llegan a la Tierra y dependiendo a, se puede decir, la altura de la superficie, el grado de intensidad, si hay nubes o no hay nubes, llegan con un cierto nivel de radiación y con una diferente temperatura. Ahora, esta radiación infrarroja, entre comillas, no es dañina, ¿no? Toda la emisión térmica de los cuerpos no es dañina, pero sabemos de que si miras directo al sol puedes dañar tus córneas, ese ya es otro tema. Para la radiación, para la termografía como tal, no es dañina. No puede ser vista por el ojo humano, pero sí se siente en la piel. Hemos dicho de que se ve a partir de los 655 grados centígrados. Antes de eso no la podemos ver. Y todo cuerpo que tenga más temperatura que el cero absoluto emite esta radiación. Ahora, como ya les había dicho, mayor temperatura, más corta la longitud de onda, mayor la radiación térmica. Por tanto, esto nos va a permitir ver lo que realmente es el alcance de la termografía infrarroja. Si ustedes pueden ver acá, en la siguiente imagen vamos a verlo mejor. Si ustedes pueden ver acá, aquí ustedes tienen un micrón, que es la millonésima parte de, del metro, ¿no? Eh, Esta unidad de medida de longitud de onda nos permite ver el campo de aplicación de la termografía. La termografía solamente se puede aplicar a longitudes de onda de 0.8 micrones a 20 micrones. Ahora, como hemos visto, aquí existe un campo también. La región de medición infrarroja no, las de cámaras de baja tecnología nos van a medir en un campo menor. Las cámaras de mayor tecnología tal vez llegarán a cubrir de 0.8 a 20 micrones, pero lo que nos interesa más que nada está en el medio. Normalmente entre 4 y 12 micrones es que se tiene la mayor cantidad de emisión térmica de los materiales existentes. Entonces, fíjense que más allá tenemos ondas, por ejemplo, las ondas de TV ya son en centímetros, las ondas ultravioletas o la radiación ultravioleta está por debajo del micrón, los rayos X están mucho más abajo, los rayos gamma mucho más. Entonces, el campo de aplicación de la termografía es poco en relación a lo que se tiene, pero es suficiente para los materiales existentes en la industria. Solamente para conocimiento, la longitud de onda para una temperatura como la que es del Sol es menor a un micrón. Por tanto, las cámaras termográficas, como les había dicho, se manejan entre 4 micrones hasta 12 micrones por lo general o hasta 20 micrones en el peor de los casos. Es por eso que esta es una restricción. La mejor cámara, como les había dicho, la T660 y la T1020, solo me permiten ver 2000 grados. Y el Sol como tal tiene más allá, tiene cerca de 3000 grados centígrados o 3000 grados Kelvin, pero bueno, la diferencia es poca ya en ese rango. Entonces, había uno de ustedes que me preguntaba, ¿cómo puedo yo descalibrar mi pirómetro o mi cámara termográfica? Fácil, la apuntas al Sol y perdiste el lente o perdiste la calibración del lente e posiblemente puede que lo hayas dañado para siempre. Entonces,
no es conveniente apuntar a temperaturas mayores que te da el rango. Si tú revisas el pirómetro, tiene un valor mínimo y valor máximo de medición. Si le apuntas a uno que con seguridad tú sabes que está más allá de la temperatura máxima, tienes muchas posibilidades de descalibrar. Pero si lo apuntas al sol, con seguridad ya tienes una descalibración residual. Espero que eso responda la pregunta. Vamos más allá. Como les decía, las aplicaciones generales, inclusive de las cámaras en general, 8 a 14 micrones. Algunos materiales como el plástico, el vidrio y demás tienen menos de 5 micrones. Por eso las cámaras de alta tecnología me dicen que si se mira accidentalmente por un segundo le afecta mucho. No. O sea, si tú pasas por el sol de alguna manera así rápida, no hay problema. Pero si le apuntas y quieres medirlo, por alguna razón te quedas por unos 5 o 10 segundos ahí, sí afecta bastante. He conocido gente que ha tenido que trabajar toda su vida para pagar una cámara termográfica, pero ese es otro tema. Entonces, la mayor tecnología en las cámaras nos permite medir arriba de un micrón, pero las cámaras más económicas, estamos hablando económicas de unos 3.000 a 10.000 dólares, porque la T1020 y la T660 cuestan por arriba de los 40 a 60.000 dólares. Eh, las convencionales miden entre 8 y 14 micrones y para aplicaciones generales son suficientes, la verdad. Pasemos. Ahora, ya hemos visto de que la convección y la conducción nos ayudan a diagnosticar. La radiación como tal es la que da el principio a la termografía infrarroja. No, si se mira por un segundo, así rápido, un paso, no afecta. Pero si de alguna manera tú tienes todo el lente ahí por varios segundos y no te la puede medir, se te va a quedar en blanco toda la imagen termográfica y posteriormente vas a tener inconvenientes. Ahora, T1020 dices que cuesta 85, depende. Si te contactas directamente con FLIR, puedes conseguirla hasta en 60. Emisividad, reflectividad y transmisividad. Todo cuerpo tiene con la radiación térmica estas tres propiedades. La reflectividad es la propiedad de un cuerpo de reflejar la energía que le llega. La transmisividad es de que pase esta energía a través de él sin que éste la absorba. Y la emisividad o absortividad, porque van de la mano, es lo mismo. La absortividad es la energía que el cuerpo absorbe y también esa misma energía la va a emitir. Entonces la absortividad y la emitividad son iguales. Es la capacidad de almacenamiento, de absorción de energía que tiene un cuerpo que posteriormente la va a emitir. Entonces, estas tres suman a uno. ¿Eso qué quiere decir? Que un cuerpo de un 100% de energía que le llegue, el porcentaje que le refleje, que transmita y que emita nunca va a ser superior a lo que le llega. Podrá reflejar un 20%, entonces la reflectividad es 0,2. Podrá transmitir un 10%, su transmisividad o su energía transmitida es 0,1 y su emisividad va a ser lo restante, un 70%. Y se va a ir jugando entre estas tres. Nuevamente, lo de las cámaras para celular tienen poco alcance. Para baja tensión les pueden servir, pero no es calibrable. Tampoco es bueno que nos basemos en eso. Realmente para demostrar algo, hablar con tus superiores y convencerles de comprar una cámara termográfica puede servir, pero para aplicación en mantenimiento no recomiendo. Entonces, eh, vamos a definir lo que es un cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto es aquel que absorbe toda la energía que le llega. En este caso, no refleja nada, no transmite nada, por tanto su energía emitida sería el 100%. Y su emisividad sería 1. La emisividad es la característica que nos permite calcular la cantidad de energía emitida. La reflectividad, lo mismo con la reflejada, y la transmisividad con la transmitida. Vamos a hablar de posibles cuerpos perfectos. Eh, vamos a hablar de posibles cuerpos perfectos.
Un cuerpo perfectamente reflejante sería un espejo, pero no existe un cuerpo 100% reflejante, siempre absorben algo. Pero vamos a hablar de un espejo ideal. El espejo hace que la reflectividad sea 1, transmisividad 0 y emisividad 0. Vamos a hablar de otro cuerpo perfecto de transmisividad. Sería un vidrio completamente transparente, pero todos sabemos de que hasta el vidrio mejor pulido te refleja un poco, pero en el hipotético caso, transmisividad 1, emisividad 0, reflectividad 0. Y el que nos interesa, un cuerpo negro que se le llama emisividad igual a 1. Ahora, estos tres factores también tenemos que conocerlos bien. ¿Por qué? La transmisividad en termografía la eliminamos, porque todos los cuerpos que medimos y que nos interesa saber su temperatura, ninguno deja pasar el calor. Lo absorben y harán transferencia de flujo, pero ninguno lo deja pasar sin absorber. Y reflejarán una parte. Entonces, los conceptos, esta T se elimina de la ecuación, porque es solamente para condiciones ideales y condiciones teóricas, y se dice que reflectividad más emisividad es igual a 1. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La reflectividad depende mucho de un foco externo que tenga una temperatura muy alta. Entonces, aquí influye mucho los cuerpos celestes y la hora de medición de la termografía. El Sol es un cuerpo que si tú tienes ambientes a la intemperie, nos va a afectar mucho por el tema de reflectividad. Es por eso que en sistemas abiertos, a excepción de las estructuras de transmisión que les voy a explicar luego por qué, se recomienda medir o entre las 5 y 7 de la mañana o entre las 7 y 9 de la noche. Pero normalmente se miden por la noche. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que hay mayor carga. Se habla de una hora pico por la noche. Pero podría ser mucho mejor porque entre las 5 y las 7 de la mañana y las 7 y las 9 de la noche, los cuerpos celestes, el ambiente, las auroras y todo lo demás permiten reducir la energía reflejada y tomar una mejor emisión térmica. Hay que considerar el viento. Ahora, les decía que las estructuras de transmisión de energía no las medíamos de noche. ¿Por qué? Por seguridad del personal. Muchas estaban en sectores alejados que al salir tenía riesgo o en la parte de la Amazonía donde yo trabajé tenía riesgo de animales, insectos, picaduras y demás. Entonces, las hacíamos en el día, pero para hacerlas subíamos a las estructuras y las realizábamos en dirección de la estructura. Uno tratando de evitar el sol y otro tratando de acercarnos lo más posible, porque estas estructuras miden entre 25 hasta 50 metros de altura en el peor de los casos. Entonces, la emisividad, como ya habíamos definido, que es la propiedad que permite a un cuerpo absorber o emitir la energía, va de 0 a 1. Si un cuerpo tiene emisividad 0, es un reflector perfecto. Y si un cuerpo tiene una emisividad 1, es un cuerpo negro. Como habíamos dicho, hemos eliminado la transmisividad. Ahora, esto nos ayuda con un pequeño dato. Si yo quiero uniformizar mi termografía y de mejor manera adquirir la temperatura de un cuerpo, ¿qué hago? O le coloco una cinta aislante color negro, o lo pinto de negro, o lo pinto lo más oscuro posible. Pero tengamos cuidado, solamente para nuestro punto de control, porque le ha pasado a un compañero que fue despedido de una empresa porque un tubo de conducción al refaccionarlo lo pintó de negro, quedó hermoso el tubo, pero permitía mayor flujo de calor hacia el exterior, por tanto mayor consumo de gas para producir ese vapor que se tenía ahí y mayor incremento en el gasto. Entonces, el color negro como tal no es un síntoma de que el cuerpo sea negro, pero mejora la emisión de calor. Y aquí está en gráfica lo que hemos visto. Un cuerpo negro ideal absorbe toda la energía que le ingresa y la emite por completo. En cambio, un cuerpo real o un cuerpo gris, la energía que le ingresa, parte la refleja,
parte la transmite, aunque lo vamos a eliminar este de acá, y parte la emite. Y bueno, ya llegando a la aplicación, ¿cómo consideraban los reflejos hacia la transmisión en las líneas de transmisión? Buena pregunta, ahorita la vamos a responder. Eh, la aplicación de la termografía en la industria como tal, aunque ya esto va a cambiar, va a la parte del sector eléctrico, con la detección de puntos calientes, con la detección de diferencias de temperatura, de diagnóstico de contactores, de circuitos y demás, en media, alta o baja tensión. Luego, la aplicación en motores para ver el tema de acoplamientos, desalineación en los acoplamientos, diagnóstico de rodamientos por puntos de temperatura, diagnóstico de ventiladores, bombas y todo lo que tenga cojinetes o apoyos también. Después, la aplicación en edificios. Puede ver con el tema estructural para ver alguna fatiga estructural o algún tema de diseño. Puede ver con el sistemas de ventilación y aire acondicionado para ver fugas de calor, aislaciones y demás. Puede ver para el tema de edificios si tienes tus pisos radiantes y demás. Para diagnósticos de chimeneas si tienes fisuras, fugas de calor, algún debilitamiento del material. Y para procesos, para detectar válvulas, para detectar algunos otros detalles. ¿Ya? En el tema de procesos nos puede ayudar con torres de enfriamiento, nos puede ayudar con varias otras cosas. Pero yendo más allá, hay aplicaciones en veterinaria, principalmente en aquellas que utilizan animales que realmente son muy valiosos, como por ejemplo en las carreras de caballos. Les voy a mostrar a los que participen del curso las aplicaciones para el diagnóstico de cascos de caballos, para ver si hay alguna fractura, diseño, porque ustedes saben que al casco se le pone herradura, pero la herradura tiene que estar controlada y más aún si es un caballo de carreras, porque cuando el caballo pierde el casco no hay donde poner herradura y el caballo tiene que ser sacrificado o ya no sirve en realidad el caballo como tal. Tiene aplicaciones como ahora para la medicina, para detección del cáncer de mama y otros detalles que lo vamos a ver en el curso. Y hay aplicaciones en la electrónica para ver tableros de circuitos, hay aplicaciones en la robótica, hay aplicaciones en seguridad. Existen cámaras que ven la termografía en color blanco y negro para detectar, bueno, como es por seguridad, para detectar ingresos, robos, movimientos, para detectar fugas de gas también. Entonces, la aplicación es bastante amplia. Ahora, toda la reflexión de la luz, todas las cámaras tienen la consideración de temperatura reflejada. Como habíamos dicho al principio, la cámara termográfica nos mide la emisión térmica, pero nos permite colocar algunos parámetros para traducir todo esto a temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, al traducir a temperatura, nosotros le ponemos parámetros como temperatura reflejada, que es una de ellas, como distancia al objeto, emisividad del cuerpo y, perdón, y temperatura ambiente. Al nosotros colocar la temperatura reflejada, estamos corrigiendo ya ese valor de emisión. ¿Y cómo se hace esto? Los termógrafos que vayan a campo tienen que llevar consigo un cuerpo de papel aluminio, ya sea circular, cuadrado. La idea es que ustedes puedan enfocar la cámara y cubrirla toda con toda la imagen dentro del papel aluminio. ¿Por qué? Porque el papel aluminio nos da una reflexión casi al 100%, pero este tiene que estar arrugado. Tal vez alguno que ha participado de una toma termográfica ha podido ver que el analista de termografía lleva el papel aluminio y antes de realizar la toma de la imagen, apunta el papel aluminio con una emisividad de 1 y el valor que le dé de temperatura el papel aluminio es la temperatura reflejada en ese entorno. Entonces, si yo voy a medir en un cuarto, basta con que mida una sola vez la temperatura reflejada en un punto central.
Pero si ya me voy a otro ambiente, tengo que volver a medir la temperatura reflejada en ese punto. Es por eso que necesitamos nosotros conocer la forma de medir esta temperatura reflejada y corregirla dentro de la cámara. Entonces, como hacía la pregunta de cómo considerábamos los reflejos, de esa manera. Y no solamente en líneas de transmisión, aún tú midas de noche y no midas de día, tienes que considerar la temperatura reflejada, porque no te olvides que los cuerpos celestes, que son los cuerpos como la luna, las estrellas y demás, tienen emisión térmica pura y pueden darte una temperatura reflejada mucho más baja que el sol, pero que te afecta al fin. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a compartir una nueva pantalla para ir rápido en esto. Como ya les decía, las aplicaciones. ¿Me confirman que ven el PDF de Fluke? Por favor, por el chat, un sí, basta. Un punto. Sí, 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 muy bien. Pero antes me dicen, ¿de qué manera afecta el vidrio en comparación con el acrílico? Ambos te afectan porque te reflejan parte a la cámara. Muchas veces en sistemas de media tensión tienes un acrílico por delante. Si quieres medirlo bien, aunque hay un tema de seguridad, tienes que quitar el acrílico, pero alto. Si esta máquina realmente es crítica y tú tienes la posibilidad de hacer una inversión, existen visores IR. Esos visores IR se colocan en el acrílico, en la puerta o en cualquier otro sistema. Son distribuidos, si no me equivoco, por la línea FLIR principalmente. Creo que Vibroval tiene algunos de ellos. Tú no necesitas abrir, simplemente levantas la tapa del visor IR, pones ahí la cámara y es un cuerpo de transmisibilidad 100%. Esa tecnología existe, es muy aplicada principalmente para máquinas críticas, así que ahí no tendrías que preocuparte por acrílicos y demás. Si tu máquina es crítica, esa no es eso no es un gasto, es una inversión. Ya, entonces pasemos. Como ya les había mostrado, hay aplicaciones eléctricas, principalmente detección de puntos calientes y demás, circuitos, y que tras una evaluación nos pueden permitir inclusive ahorro de energía. El ahorro de energía puede llegar a pagar una cámara en menos de un año. Aplicaciones eléctricas, como por ejemplo torres de alta tensión, son medidas desde piso. Yo tengo los reportes que realizábamos, que se los voy a mostrar a los que participen del curso, ya medidas desde arriba, en el punto. Esto es una trampa de onda, lo que vemos a la parte derecha. Este es un motor de un ventilador, aplicaciones eléctricas, es un motor de un ventilador de transformador, un seccionador, puntos calientes y demás, que ya hemos visto al inicio. Como ya habíamos visto, seccionadores, bancos de capacitores, y control de motores, que serían los contactores y demás. Ustedes pueden ver que aquí utilizamos una paleta de escala del café. Hay cámaras que te permiten hacer escala de cualquier color, pero las comunes tienen Rainbow, que es arcoíris, Iron y escala de grises. Tableros eléctricos, aplicaciones eléctricas, como les había mostrado hace rato, un transformador cuyo radiador tiene obstrucciones. Para los reportes, software de análisis. Hay un software libre que es el Thermacam 2000. Es muy bueno. La verdad es que es compatible con casi todas las cámaras. Obviamente Fluke tiene su Smart View, que no es malo, pero solo permite los archivos Fluke que están en SB2. Y FLIR tiene el FLIR Tools, que también no es malo, pero solo permite los formatos de imagen que maneja FLIR. El Thermacam 2000 es un poquito antiguo, pero permite casi todas. No me he encontrado ningún tipo de imagen, ninguna cámara que no me permita traducirlo. Eso para la pregunta del software. Ahora, nuevamente aplicaciones eléctricas, que es por lo que más está conocido esto. Sin embargo, ya les decía que tenemos aplicaciones en procesos para ver estado de válvulas. Si una válvula no cierra al 100%, me va a permitir paso y eso va a ser un flujo, perdón, me va a ver por conducción un incremento de temperatura. Si tengo trampas de vapor, si tengo circuitos encerrados, si tengo pérdidas de aislación,
Por ejemplo, nos da que por la suciedad posiblemente exista una mayor degradación del aislante y tenemos mucha pérdida de temperatura. Por ejemplo, es un horno de secado de una cementera. Vemos de que este tiene bastante fuga de calor. ¿Y esa fuga de calor en qué se traduce? En pérdidas económicas porque tú necesitas utilizar más energía para calentar este. Entonces, es una pérdida de aislamiento. Acá, por ejemplo, ven ustedes una degradación del material. El material también puede reducir su espesor y al reducir su espesor incrementa el flujo de calor por conducción. Entonces nos permite diagnosticar medición de niveles de fluidos. Rodamientos, diagnóstico, cuál está sobrecalentando, no, si es que están visibles. Aplicaciones en procesos, por ejemplo, desalineamiento, calentamiento de ejes. Otro que ya les había dicho hace rato, pisos radiantes, fugas de calor, concentración de calor y degradación de materiales. Por ejemplo, acá no es un punto caliente como tal. Aquí sí es un punto caliente, pero acá es un debilitamiento del material. Aplicaciones en edificios para el tema de construcción. Si alguno de ustedes llegara a certificarse en nivel 2, puede trabajar con una constructora en el diseño de sistemas de aire acondicionado, certificar los sistemas de aire acondicionado, fugas en techos, por ejemplo, acá, para incrementar la calidad. Si ustedes van a los edificios de alto costo, tranquilamente una de estas soluciones es muy bien recibida si ustedes los firman con una certificación. Inspecciones en edificios para ver el tema de fugas de aire, humedad, debilitamiento. La humedad, por ejemplo, ahora se corrige inicialmente en la construcción con un poco de Zika, pero si tú quieres ver cómo está afectando la humedad a otras construcciones y vender la Zika, puedes ir con una cámara termográfica. Aplicaciones nuevamente en edificios y demás. Entonces, eh, espero que realmente con esto hayamos podido tener un pantallazo de lo que es el alcance del curso de termografía. Este curso estaba pensado para 1 hora y 20, pero hemos tardado 2 casi. Y bueno, sabemos de que esto tiene mucha teoría, de que van a tener que leer bastante los que se inscriban cada día y de que finalmente los que quieran y tengan interés van a incluso optar por una certificación nivel 1. El curso va a durar 4 días, 3 horas por día. Los primeros 2 días son netamente teóricos. El tercer día ya es configuración de la cámara y el último día tiene que ver con aplicaciones y casos prácticos y casos de estudio. Las empresas que vamos a también mostrarles, yo no soy partidario de ninguna empresa, yo no vendo cámaras, por eso yo voy a ser imparcial al recomendarles a Tritec, Helios y demás como soluciones.